la de, decíamos aquello de mirar más por dentro, ¿verdad? De por dentro del individuo para actuar mejor por fuera, desde la empresa, desde quien toma medidas. Lo utilizamos como una frase sencilla para definir el neuromarketing, ¿no? Se puede definir con mucha más complejidad, pero ahí hablábamos. Además, conocemos y sabemos qué mueve a nuestro público, en mejor condición estamos para tomar decisiones, ¿no? Esto es obvio. Esto lo lleva haciendo la investigación de mercado por sistemas tradicionales, encuestas, entrevistas, focus group, lo lleva haciendo desde hace muchas décadas. Así que no tiene mucho de nuevo en este diplomado hablar de eso. Lo que sí tiene de nuevo es que esa investigación de mercado haya mutado con el tiempo, haya cambiado a utilizar la neurociencia, es decir, dispositivos tecnológicos de última generación, para llegar a esa información sin necesidad de estar preguntando racionalmente las cosas que se producen emocionalmente. También tuvimos ocasión de hablarlo. Así que este avance que la neurociencia nos ha traído no ha sido para dejar mal a nada ni a nadie en la investigación de mercado realizada hasta ahora. Dijimos en la primera sesión que muchas cosas buenas se ha hecho en el mundo de la comunicación y el marketing que nos ha permitido llegar hasta aquí, en cualquier país, en Europa, en Latinoamérica, donde corresponda. Pero sí que es cierto que estos avances tecnológicos nos han permitido hacer bien lo que sabemos hacer bien, pero cada vez con mayor profundidad, con mayor extensión y con mayor fiabilidad. Esta es una de las claves de la neurociencia. La neurociencia no nos hace más inteligentes, sino nos permite investigar con mayor capacidad. La inteligencia es lo que luego cada profesional pone a la hora de seguir aplicando, implementando el conocimiento. Por lo tanto, lo que la neurociencia nos ha traído es un compañero de viaje fiable, muy estable, que ha venido para quedarse. No estamos hablando a través del neuromarketing, bueno, también en otros foros modernos se le está dado en llamar el marketing science. Al final es neurociencia aplicada al comportamiento del consumidor para poder saber más cosas. Bueno, pues el espacio de comunicarse con el mercado, lo que una empresa llama querer vender más, pero que como vimos también en aquella conversación previa hace 2 semanas, en realidad a los consumidores no les interesa que las empresas vendan más. Lo único que les interesa es que les satisfagan mejor sus expectativas, que los recursos que el consumidor, el cliente, que damos en llamar, dedica a su consumo como tal, pues esa experiencia de compra sea satisfactoria, sea agradable y le permita conseguir más y mejores resultados también en ese lado del consumo. Bueno, pues ya está, para esto llegó la neurociencia. ¿Por qué hoy queremos hacer una aplicación en estos minutos que compartimos al ámbito del neuromarketing interno? Porque la neurociencia está resultando especialmente útil en este campo. Sí, en cosas que la neurociencia no está descubriendo. Recuerden que uno de los objetivos de este programa no es solo descubrir más y más cosas nuevas, sino establecer cohesión, coherencia y establecer de alguna manera el pegamento, el adhesivo de un montón de cosas útiles que el ser humano ha aprendido a lo largo de los siglos y en el ámbito del marketing en las últimas décadas, pero acorde a lo que en realidad pasa dentro del individuo. Cuando hablamos de un individuo que compra, hablamos de un cliente, de un consumidor, online, presencial. Pero cuando hablamos de una empresa, seguimos teniendo personas, seguimos hablando de los mismos individuos, pero en esta ocasión no en su rol de consumidores finales, sino de elementos que participan en la creación de valor. De eso hablamos, es decir, del individuo como parte de lo que se define neuromarketing interno, aplicado al cliente interno, aplicado dentro de la organización. ¿Pero qué es lo que queremos medir ahí? ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues hablamos de generar procesos de inteligencia colectiva, algo absolutamente necesario y que cada vez se está dando con mayor precisión como parte de una metodología. Esta no es una metodología exacta, el desarrollo de procesos de inteligencia colectiva como si fuera una asignatura de matemáticas. ¿Por qué no es exacto? Porque no es fiable. No, no es exacto porque se gestiona a través de personas, es decir, a través de lo que cada uno de los que estamos ahora mismo conectados somos y sentimos cada día en nuestros espacios de trabajo.
Por lo tanto, para el ejercicio del conocido por tanto tiempo como el liderazgo, jefes de grupo, responsables, hombres y mujeres que tienen a su cargo personas que participan en los procesos de creación de valor, tradicionalmente, en las últimas décadas se trabajó mucho una segregación de la utilidad y el rendimiento del individuo en su rol racional, aparte de sus emociones. Este discurso caló hondo durante mucho tiempo y suena incluso bien. ¿Eh? Racionalmente es perfecto. No, no, tus emociones déjalas fuera. Cuando vengas a trabajar, lo que tienes que hacer es dar un buen rendimiento. Y eso es lo que la empresa necesita. El discurso técnicamente es coherente, solo que no funciona, porque no tenemos la posibilidad de dejar las emociones fuera, porque las emociones van dentro, porque las emociones es lo que sentimos cada día en lo que hacemos. Es una combinación, recuerdan el primer libro que recomendamos, ¿no? Nuestra primera lectura recomendada hace 3 semanas, ¿no? Del profesor de Damasio, ese que hablaba de saber y sentir. No, ¿verdad? Recuerdan los que estuvieron en aquella sesión. Dijimos, si lo decimos así, es que no hemos leído el libro, sino ese sentir y saber. Ese es el orden, ¿eh? El sentir y saber. Primero sentimos, después aprendemos. Siempre hay una emoción, mayor o menor, de más calado, de menos calado, detrás de todo. ¿Cómo vamos a dejar esa variable del desarrollo de grupos, de equipos, de trabajo, cuando estamos en una sociedad competitiva que lo que busca, y el hecho diferenciador hoy día de muchas empresas ya no es lo que venden o lo que ofrecen, sino el cómo lo hacen? Y la diferencia en muchos casos está en el equipo que hay detrás de esas gestiones. Y los equipos son personas, 5, 10, 50 o 5.000, depende de la empresa en la que usted trabaje. Pero al final miramos a nuestro alrededor y encontramos personas. Por eso la neurociencia nos está ayudando en esto y queremos destacar algunos detalles. Habitualmente se ha visto en la multitud, ¿verdad? O en el conversar, en los grandes grupos, como la sabiduría. Pero me van a permitir que les comparta un pequeño detalle histórico para acabar llegando a una aplicación, donde girará en estos minutos estos asuntos, ¿no? Lo que tiene que ver en términos prácticos, de lo que vamos a hablar en estos minutos, en lo que sería cómo ayuda a la organización una buena cultura de neuromarketing. Pues bien, tendríamos que remontarnos al año 1960, ¿no? El 8 de noviembre, para encontrar el momento en el que Kennedy venció a Nixon, ¿no? Fue unas elecciones en Estados Unidos de las más históricas y por un muy pequeño margen, pues Kennedy se convirtió en el presidente más joven de la historia de Estados Unidos hasta ese momento. Bueno, ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Lo van a ver enseguida. Algo que se desarrolló, y no estamos aquí haciendo una evaluación de posiciones políticas ni de ideología, sino solamente de un contexto de influencia de multitudes y la utilidad de crear los espacios de conversación y de dar cabida a escuchar, modificar planteamientos y ser permeables a lo que pasa dentro de nuestro equipo de trabajo. Para eso es. Pero volvemos a 1960. Bueno, pues a pocos meses de llegar Kennedy a ser presidente de Estados Unidos, un enorme grupo de consejeros que tenía a su alrededor, bueno, formaron una gran asamblea para prevenir algo que estaba ocurriendo. Unos 1.500 exiliados cubanos fueron formados en una base de la CIA en Guatemala para que pudieran ir a atacar en este caso, al régimen de Fidel Castro. No nos perdemos en los detalles políticos que no nos interesan. Bueno, toda esa multitud de consejeros vieron como oportuno que esa era la fórmula. Fíjense, hablamos de exiliados cubanos, con todo lo que eso conllevaba, que querían reconquistar su país, entrenados por la CIA. Bueno, pues ahí estaba. Bueno, pues hubo una opinión de ataque firme en esa gran multitud de consejeros donde parecía que todo estaba bastante claro. Solamente hubo alguien que se oponía a ese proceso y fue Arthur Schlesinger, que era el consejero personal, había sido consejero de campaña de Kennedy, que presentó y tenía un montón de argumentos para que ese ataque no se produjese. Pero finalmente la mayoría, bueno, pues fue la que decidió los consejeros y él optó por guardar silencio en medio de aquello.
Como saben, el 15 de abril de 1961 Estados Unidos atacó y otro grupo de fieles a Fidel Castro, menos entrenado, pudo repeler la agresión y fue el primer gran fracaso de Kennedy y de la potencia norteamericana en esto. Bueno, ¿qué tiene que ver eso con la comunicación interna? Pues lo que aprendió Kennedy y su gobierno desde ese momento. Cambió totalmente su protocolo de tomar decisiones. Insisto que no presentamos estas cosas para alabar o ensalzar figuras, sino solamente para reflexionar en cómo se cambia y el valor de la comunicación interna que hoy día el neuromarketing nos está permitiendo medir. Bueno, pues Kennedy cambió el protocolo. A partir de ahí no volvió a tener reuniones de consejeros tan grandes. Dividió en grupos, pequeños grupos de consejeros, donde se pudieran escuchar todas las voces. Puso un mediador, en ese caso fue su hermano Robert Kennedy, que tuvo la oportunidad y su único trabajo era escuchar a esos diferentes grupos de consejeros en el que todos pudieran tener no solamente un voto, sino la capacidad de expresar. Y donde a este lado, llámese el presidente, hubiera posibilidad de escuchar. De hecho, el propio Kennedy, el presidente, dejó de asistir a muchas de esas reuniones para que su presencia no condicionara la opinión sobre ciertos asuntos. Bueno, pues todo esto, que podría parecer trivial, llevó a que muy poquito tiempo después, en 1962, estamos hablando de un periodo cortísimo, llegó el segundo gran problema de Kennedy, la crisis de los misiles, donde la humanidad estuvo a esto de enfrentarse a la Tercera Guerra Mundial. Y de nuevo, algunos consejeros optaron por el ataque furibundo contra la amenaza que desde Cuba se había generado con los misiles rusos. Pero esta vez ese sistema de grupos, de conversación, el arte de conversar, de escuchar y de crear el marco adecuado, permitió escuchar muchas voces que hablaron de que ese no sería el camino y de la negociación. De hecho, Kennedy había preparado 2 discursos para la nación, para presentarlos ipso facto en el caso de que la decisión fuera atacar o la de negociar. Finalmente, escuchando a los consejeros, tal y como no se hizo en la primera ocasión, se optó por la negociación y, como todos sabemos por la historia, poquitos días después, en un marco muy difícil, se solventó y la humanidad no se vio abocada a la Tercera Guerra Mundial, como bien sabemos. Así que venció ese sistema. Hubo que cambiar el protocolo de escuchar, de conversar, de crear dentro de los equipos de trabajo espacios más pequeños de interacción que generan mucho mejores resultados que el mero uso de la fuerza. Dejando ahora ya ese ejemplo histórico para atrás, hoy día se resume con una frase: cuando no se crean esos espacios de comunicación. Literalmente, por lo menos en Europa, se habla del miedo en el consejo se refiere a los consejos de administración o de consejeros muy grandes, miedo en el consejo, fuego en los pasillos, que tiene que ver con todas las personas que asisten y no se expresan, pero que nada más salir en el pasillo tienen una opinión clara de que eso no va a funcionar, de que eso no se haría así. Bueno, y decíamos y seguimos diciendo, ¿y qué tiene que ver esto con neuromarketing? Pues tiene que ver con uno de los módulos que tendrá este diplomado cuando empiece a partir del 25 de julio, que tiene que ver con el uso del neuromarketing a nivel interno. Y tiene que ver con la importancia de la conversación de la forma adecuada. El neuromarketing nos ha permitido llegar a medir cómo cambian los comportamientos internos, emocionales de los miembros de un equipo y con qué facilidad podemos tener partidarios proactivos. Partidarios no me refiero de una ideología, sino personas que crean valor y suman en un grupo, o personas que se congelan y dejan de sumar. Y no hablamos de enemigos, hablamos de proactividad o de pasividad. No estamos hablando de una batalla interior dentro de la organización, sino de personas que empujan o personas que se sientan a ver cómo eso se mueve, aunque tengan muy claro que jamás avanzará de esa manera. Y compartiremos algunos casos, bastantes, cerca de 10 casos reales, medidos en los que hemos tenido ocasión de participar y medir y registrar con diferentes dispositivos los grados de implicación, de simetría frontal, de engagement, de interés que se han registrado en el neocórtex de las personas cuando tan solo han cambiado las formas de comunicarse dentro de un grupo de trabajo, con los mismos objetivos: que la organización crezca y, a ser posible, venda más. De hecho, uno de los principios dentro de lo que tiene que ver con el arte de la buena conversación y demás, que no han caducado, tienen que ver con esa estar abierto a seguir escuchando, algo que, por cierto, la humanidad está perdiendo, la polarización que en todos los países está generando, está haciendo perder la capacidad de escuchar y cambiar
diferentes postulados a la luz de, en realidad, que haya cabida para ese punto de conversación. Y esa conversación no tiene que ver con tertulias insípidas, sino tiene que ver con que, volviendo a nuestro tema de neuromarketing, sí, esencialmente el neuromarketing, hemos dicho que es investigar la conducta del individuo de forma individual y agregada, para después que la empresa formule una estrategia de actuación, pase a la acción, aplique lo aprendido en los resultados de esa investigación hecha con neuromarketing. Por eso sería difícil imaginar que no vayamos a aplicar esa misma fuente de actuación dentro de las organizaciones. Por eso este diplomado tiene que tener de forma innovadora, hay otros programas a nivel internacional con contenidos maravillosos también en neuromarketing aplicado, pero no incluyen una sección dedicada a la aplicación de neuromarketing interno. Por supuesto, este programa sí lo ha desarrollado al considerarlo vital para que esta parte también les sea de utilidad a todos ustedes que vayan a participar en el programa. Pero ¿cómo se investiga el comportamiento de los individuos dentro de las organizaciones? Pues es a través de la corriente de lo que es la psicología social. La psicología social desde hace muchas décadas viene en nuestro auxilio con una información valiosa que nos ha permitido conocer no solo el qué, sino el cómo o el por qué de nuestros comportamientos sociales, también dentro de los grupos de trabajo. Eso es que también encontramos y seguiremos encontrando siempre dentro de cualquier organización. Pues bien, la psicología social es el área de investigación dentro de este ámbito que estamos hablando, que analizan los procesos de influencia a los que se denominan precisamente así, influencia social. Quizá alguno de nosotros podamos pensar que según nuestra experiencia, edad o criterio, ya a nosotros ya no nos influye nada, que ya hemos echado un caparazón sólido sobre estas cosas. Y bueno, quizá esto hasta nos haga sentir bien, pensar que hemos llegado a ese punto de resistencia, solo que todos sabemos que no es cierto. De una forma o de otra, seguimos siendo influidos por lo que pasa a nuestro alrededor, en ámbitos sociales, en ámbitos políticos, en ámbitos económicos, en base a lo que hay. El ser humano es permeable, más o menos, de una forma o de otra. Y eso no tiene que ver ni más ni menos con la manera con la que respondemos internamente, en nuestras emociones, a ese sentir y saber del que hemos hablado antes. Por eso la influencia social ya fue definida como estas influencias que las personas tienen sobre las creencias o la conducta de otros. Y cuidado, que como dijimos también en nuestra primera sesión, no estamos hablando de procesos de manipulación, estamos hablando de influencia social. La manipulación no es lo que toca en este proceso. Estas influencias existen dentro de un equipo de trabajo, sean constructivas o no tanto, sean más o menos proactivas y manifiestas, escritas o no escritas, pero sin embargo presentes, y acaban determinando, fíjense, los niveles de implicación o distancia que un individuo pone dentro de su grupo de trabajo mientras cumple con sus funciones y tareas. De estas cosas, insistimos, el ser humano hace ya tiempo que está tras la pista. Hay muchos estudios y muchas investigaciones hechas desde mediados del siglo XX que han ido demostrando que no somos impermeables, que somos permeables a lo que pasa en nuestros equipos de trabajo. Lo que la neurociencia ha traído como novedad, insisto, para no despistarles en este punto, ha sido la posibilidad de medir esa intensidad. Lo que sería decir que ya se sabía que hay aspectos que pesan mucho, pero que con la neurociencia se ha podido identificar eso en kilos o en libras, como para decir, no, pesa mucho, no, pesa 180 kilos. Ah, bueno, pues si pesa 180 kilos, eso es mucho peso para un ser humano, ¿eh? Claro, es decir, una tangibilización que ha permitido avanzar. Por eso el cliente interno, el que estudiamos desde el ámbito de la neurociencia, los miembros de cada equipo de trabajo en cualquier departamento, sea una empresa de 5 o de 5.000 trabajadores, como hemos dicho, visto de forma individualizada, el cliente interno es alguien que participa en la creación de valor dentro de la empresa. Seguro que en esto estamos todos de acuerdo. Pero si participa en la creación de valor, no es entonces difícil de imaginar cuánto pesa en la creación de valor conjunta de una empresa contar con personas que impulsan en un sentido o esperan a ver hacia dónde se mueve la organización,
Recuerden que no hablamos de enemigos internos de la organización, no. Hablamos de proactividad o de no proactividad, pasividad en este caso. Claro, el cliente interno crea valor y entrega el resultado de su trabajo a otra persona o a otro departamento dentro de la organización. Por lo tanto, su aportación tiene un grado de cierto anonimato en muchos casos, pero los resultados están ahí. Tradicionalmente, si a algún líder de equipo, a un hombre o mujer que tiene un equipo a su cargo, le preguntaran si prefiere tener un equipo donde todos estén de acuerdo y le sigan a ojos cerrados, o prefieren tener un equipo donde haya voces discrepantes, obviamente de forma educada, constructiva, pero al fin y al cabo voces discrepantes, la tentación siempre nos puede llevar a estar contentos con un equipo de personas que siguen con conformismo ese liderazgo, porque esa es una tendencia que existe, pero acaba no siendo bueno. Verán en el diplomado, cuando hablemos del síndrome apolíneo y de algunos de estos puntos, cómo no es ese el mejor equipo que queremos juntar o dirigir. El neuromarketing actualmente está ayudando a líderes, jefes y jefas de equipo a gestionar emocionalmente sus grupos, tomando en cuenta sus respuestas emocionales con el rigor que la neurociencia nos permite tener actualmente. Y ojo, gestionar emocionalmente un grupo no es establecer un proceso de decisiones democrático dentro de la organización, en absoluto. Si algo de lo que estoy mencionando pudiera transmitir esa idea, en absoluto. Los procesos democráticos los dejamos para la gestión de los países, para la gobernanza y para los procesos de los países que así han optado por ello. Estamos hablando de gestionar equipos de trabajo, donde se crea valor que sumado acaba siendo una propuesta que se lanza al mercado por la que alguien va a pagar. Una propuesta de valor en bienes, tangibles, en intangibles, en servicios o incluso en ideas. Pero estamos hablando de que la neurociencia nos ha dado el rigor para medir esto porque la experiencia del líder, o la que pueda tener un líder, o lo que ya ha ocurrido en otras ocasiones, en otras empresas, es útil, pero no es un valor absoluto a la hora de determinar qué ocurrirá en cada caso. Son notorios los casos de éxito y de fracaso de determinados CEOs que al cambiar de empresa vienen de experiencias exitosas y en algunas grandes empresas donde se implican, luego el éxito no aparece. ¿Qué ha pasado? ¿Ya no saben hacer su trabajo? Bueno, en muchos casos tiene que ver con la gestión de los procesos emocionales de esos equipos. Por lo tanto, personas colaboradoras, proactivas y habitualmente implicadas en su trabajo. Hemos tenido investigaciones donde hemos podido ver que dejan de serlo. Fíjense, estamos hablando de personas colaboradoras, proactivas y habitualmente implicadas en su trabajo. Pueden dejar de serlo en pocos días, en tanto en cuanto el entorno, incluso durante el proceso de acogida. Cuando alguien se incorpora a un nuevo puesto, ya en el proceso de acogida veremos unos resultados de una investigación que hicimos en este caso, que todavía a día de hoy siguen siendo muy sorprendentes para nosotros, que empujan al individuo en otra dirección. Es decir, no es tan complicado ni tan difícil que alguien que es colaborador, proactivo, implicado, pase a ser menos colaborador, menos proactivo y menos implicado, sin necesidad de estar armando ninguna corriente contraria a los intereses de la empresa. Por lo tanto, han oído muchas veces, ¿verdad?, la frase de para vender algo, primero tienes que creer en ello. ¿A qué lo han escuchado? Para vender algo, uno tiene que creer en ello. Si no crees en ello, difícilmente. Está muy bien. Pero la pregunta que de forma retórica les lanzo ahora es, ¿pero qué es creer en ello? Que me lo hayan explicado con entusiasmo y eso me hace creer en ello. Haber llegado a sentir la parte tangible y la solidez del proyecto me ayuda a creer en ello. O haber identificado el aporte de valor que tiene el proyecto y lo que yo puedo contribuir con mi aportación para incrementarlo. Podríamos añadir muchas preguntas, así que lo de creer en ello es una bonita frase y además es cierta, pero definir qué es que un individuo, un hombre o una mujer que trabaja en un equipo, crea en ese proyecto y por tanto participe en la creación de valor, no es tan fácil de definir, porque el cliente interno, de una u otra manera, necesita poner su firma a nivel emocional en un proceso para sentir que merece la pena y, por tanto, para creer en ello.
Ese grado de permeabilidad está presente en un sentido o en otro. Fíjense que no estamos hablando de cosas complicadas, pero sí de cosas muy impactantes. El rendimiento de organizaciones que de manera natural, a diferentes estamentos, acaban volviéndose algo rígidas, excesivamente burocratizadas. Todavía no he conocido a un líder que diga, yo quiero que mi organización o mi corporación sea mucho más burocrática, esté mucho más burocratizada, sea más rígida, lenta y más difícil de gestionar. No he escuchado nunca a un líder que diga eso. Probablemente ustedes tampoco. Pero, sin embargo, a veces nos encontramos con organizaciones con magníficos profesionales que se han vuelto más rígidas, más burocratizadas y menos flexibles. Por tanto, crean menos valor del que podrían. Y tienen buenos profesionales. ¿Y qué está fallando? Justo este proceso. Es probable que recuerden un vídeo que hace unos meses, en septiembre del año pasado, se hizo viral, un vídeo absurdo, irrelevante, pero que apareció en los noticiarios de muchos países y tenía que ver con algo que ocurrió en septiembre del 2022 en un barrio al sur de Arrecife, en Brasil. Y en las cámaras de seguridad de esa calle, una calle normal, verán que lo que les voy a comentar probablemente lo recordarán y es del todo intrascendente. Bueno, las cámaras de seguridad recogen una calle donde hay muchas personas sentadas en las terrazas de diferentes cafeterías tomando tranquilamente un café de media tarde o un café o lo que les apeteciese a media tarde. Y esto, las personas están ahí sentadas y de repente las cámaras de seguridad firman a un grupo de personas que pasan corriendo. Pasan corriendo. Al verlos pasar corriendo, una buena parte de esas personas que estaban tomando algo interpretan que algo estaba ocurriendo, aparece el temor y echan a correr detrás de ellos. En el momento que estos echan a correr, toda la multitud que estaba sentada en diferentes cafeterías, de forma despavorida, salen corriendo detrás de aquellos primeros que pasaron, mirando hacia atrás, huyendo de nada. Porque los primeros que pasaron corriendo era un grupo de hombres y mujeres que estaban haciendo running, estaban haciendo deporte y corrían por la acera. Pero la interpretación, la influencia que tuvo ver ese comportamiento en los que allí estaban sentados, hombres y mujeres normales, en este caso fue interpretarlo como una señal de temor que le hacía huir y a partir de ahí otros muchos que estaban allí, si estos huyen, es que hay que huir yo también, y miraban hacia atrás huyendo del peligro, de cualquier cosa mala que ponía en peligro su vida, solamente que no había nada de lo que huir. ¿Qué relación guarda esto con el comportamiento organizacional de clientes internos del que estamos hablando hoy? Pues bien, la pregunta para cualquier líder, que lo sea ahora o que lo quiera ser en el futuro en su empresa, es, ¿queremos contar con meros seguidores dentro de nuestros grupos o con personas dinámicas que tengan criterio propio? En verdad, uno u otro comportamiento no es una condición natural inmutable, sino una actitud que el individuo toma, el modelo del comportamiento de lo que está pasando allí en su espacio de trabajo. Por eso, si es usted, si soy yo quien lidera el grupo, prefiero contar con personas conformistas o inconformistas. Encontrar el punto de equilibrio entre respetar las reglas de juego establecidas en un proceso de creación de valor, obviamente hay reglas de funcionamiento, respetar ese equilibrio y a la vez crear espacio para que los individuos, los que podemos llamar inconformistas, piensen por sí mismos y pasen a ser actores del proceso de creación de valor y no solamente espectadores dentro de su propio equipo, es uno de los objetivos de aplicar neuromarketing a los procesos de comunicación con el cliente interno. Así que lo repito en síntesis, por si la frase en tensión ha sido demasiado largo, recuerden que uno de los objetivos de aplicar neuromarketing a los procesos de comunicación con el cliente interno dentro de las organizaciones tiene que ver con mantener un equilibrio entre una variable necesaria, que es respetar las reglas del juego, de funcionamiento, de espacios, de función, misiones, tareas asignadas a cada puesto, pero a la vez crear un espacio para que los individuos, aun aquellos que podríamos llamar inconformistas, piensen por sí mismos y pasen a ser actores, aunque no siempre coincidan con el liderazgo, pasen a ser actores del proceso a la hora de crear valor. Muy complicado avanzar en organizaciones que, compuestas por buenos profesionales,
se llenan, y no lo digo en un sentido peyorativo, sino de una forma absolutamente respetuosa y clara, se llenan de espectadores dentro del propio equipo. Lo que se diga, se hace y punto. Y baja el rendimiento emocional. Dejamos de participar emocionalmente en los procesos y queda nuestra participación honesta, honrada y transparente, pero de una forma mucho más mecánica y de una participación estrictamente no emocional, racional, funcional, en lo que tiene que ver con la tarea. Eso suena bien, pero no está sirviendo. Tenemos un caso realizado en una empresa de retail internacional cuando se hizo participar a trabajadores donde más de la mitad mostraban abiertas discrepancias en cuanto a cómo la empresa estaba actuando en ciertos aspectos de organización interior, porque estaban convencidos que este proceso de organización podía mejorarse. Cuando la empresa decidió abrir sus oídos a esto y crear los espacios adecuados de grupos pequeños, donde las personas pudieran aportar las sugerencias y no debatir quién tiene razón, sino aportar sugerencias de mejora, esos equilibrios funcionaron mejor y líderes preparados consiguieron optimizar, y estas personas, en principio aparentemente inconformistas, fueron los motores de la reacción de una organización que pasó a ser creadora de valor en muy pocos meses a un grado mucho mayor. Por lo tanto, aunque tener un buen grupo de conformistas en un equipo de trabajo, bueno, pues tiene buen cartel, ¿no? Porque es así como decir que así no nos dan problema. Es cierto que necesitamos la singularidad y las aportaciones de valor real que nacen de lo que cada individuo es, y no solo de lo que sea políticamente correcto dentro del grupo. No estamos hablando de fomentar ningún proceso, como dijimos, de democracia interna ni de anarquía. No, sencillamente la aplicación del neuromarketing está ayudando a evitar el conocido como capillismo. Probablemente hayan escuchado esta expresión en alguna ocasión, ¿verdad? El capillismo dentro de los equipos de trabajo. Esta es una expresión que se utiliza en algunos países, también en España y en algunos de Latinoamérica, para hablar de esas corrientes de pensamiento dentro de la organización donde prevalece la opinión mayoritaria del grupo. Es la opinión mayoritaria. Y por el hecho de ser la mayoría, pues ya se da como un valor probado y superior a otras aportaciones. Recuerden que no estamos hablando de mayorías políticas, ¿eh? Estamos hablando de creación de valor dentro de equipos de trabajo. Y entonces el capillismo lleva a apagar las voces de quienes pueden aportar opiniones que quizá no coinciden con la mayoría, pero que al final, bueno, pues como son minoritarias, no se toman en cuenta y acaban generando un nivel de pasividad o inacción contraproducente. Detrás de todos esos procesos de comportamiento hay procesos psicológicos subyacentes que la neurociencia nos ha ayudado a identificar, a conocer mejor y sobre todo a tomarlos en cuenta, porque para eso se estarán incorporando ustedes a este diplomado, no solo para identificar o conocer, sino para tomarlo en cuenta, para implementar. Y si tienen una organización o trabajan en una organización con 10 trabajadores, es aplicable con 10 trabajadores. Si trabajan en una organización con 400, es igualmente aplicable con 400. Porque el objetivo no es crear grupos inmensos de cientos de personas para crear corrientes colectivas. Por eso citamos el ejemplo. Hemos empezado estos minutos hoy hablando de lo que ocurrió en el caso de Kennedy en el año 1960, 61 y 62, con la manera de solventar conflictos internacionales. Multitud, con capillismo, de lo que acabamos de hablar. De todo esto veremos mucho más detalles en profundidad. Pero hoy queríamos hacer un poco esta antesala. De forma que, por ir cerrando algunas de estas ideas, lo que hoy queríamos poner el foco es en otro aspecto de lo que ustedes van a poder no solo participar y aportar en el diplomado, sino información que se van a poder llevar con diferentes casos prácticos, casos reales, donde estas aplicaciones han ayudado a mejorar, no a hacer milagros, sino a mejorar a organizaciones sus procesos de creación de valor. De forma que una buena cultura del neuromarketing actualmente en cualquier país trabaja con el cliente interno de una forma individualizada. Este es el punto de lo que hemos conversado en estos minutos. Trabajamos de forma individualizada, creando espacios para la comunicación. La comunicación en espacios adecuados no es lo mismo que comunicarse. Los momentos inoportunos son los momentos donde hasta quien tiene la razón la pierde en los momentos inoportunos.
pero los espacios adecuados para la comunicación, incluso para la disensión, combaten el conformismo sin perder de vista los objetivos generales e irrenunciables de un proyecto, que se proyecta, valga la redundancia, hacia un mercado final. Así que, en este caso, en situaciones y escenarios de trabajo en los que permanentemente se producen interactuaciones y comunicaciones verbales, corporales, escritas y no escritas, es fundamental reconocer el grado de influencia o permeabilidad que tiene. Empezamos hablando de la psicología social y la denominada influencia social. Todos somos permeables y a partir de ahí la diferencia entre la proactividad, la iniciativa y la no proactividad, inactividad o la no iniciativa, que no tiene que ver, como hemos dicho, con ningún tipo de enemistad o guerra que se establezca en la organización. Sencillamente no hablamos de que alguien en un tándem, de eso que tienen varios asientos, estas bicicletas grandes, ¿verdad?, que van pedaleando, no hablamos de personas que se bajan o pedalean hacia atrás, sencillamente que dejan de pedalear. Y cada vez el tándem tiene que ser movido por menos personas. La velocidad bajará y se ralentizará. En suma, en estos escenarios de trabajo donde estamos hablando, sentirse parte activa de algo siempre facilita que las personas saquen la mejor versión de sí mismas en vez de solo conformarse con estar ahí. Repito esta idea que creo que es relevante para ir cerrando nuestra sección de ahora y escuchar algunas de sus preguntas y observaciones, como hacemos cada semana. Sentirse parte activa de algo, de un proceso de trabajo, de un equipo, sea uno líder del equipo o sea uno miembro del equipo que es liderado, siempre facilita que las personas saquen su mejor versión, en vez de solo conformarse con estar ahí. Por eso es tan importante identificar dos variables que hoy no entraremos ya en ellas, pero sí lo haremos en el módulo que corresponde a ese aspecto, que hacer el análisis de dos variables muy diferentes, la identificación y la interiorización. La identificación que el individuo dentro de un equipo puede llegar a tener con el líder, lo cual parece interesante, y la diferencia con la interiorización, cuando el individuo hace suyo el espíritu de lo que se está tratando. Bueno, en este caso, el neuromarketing está midiendo estos procesos. Obviamente, sobra decirlo, que todos estos procesos se miden con la participación y con la aceptación voluntaria y como parte clave de todo el proceso de los propios trabajadores. Pues no son procesos que se hacen por observación externa, por observación no autorizada, ni bajo coacción o condicionantes de la empresa. Sino se crean el neuromarketing está creando los espacios y un diseño de este tipo de procesos crea el marco del cómo, del cuándo y del qué forma establecer esos procesos de medición, donde se recogen esos datos de forma anónima, pero que no son datos de una encuesta, sino tiene que ver con cómo está respondiendo. Y hay procesos en que en función de cómo se comunican, los procesos de credibilidad generada varían de que se genere credibilidad en algo más de un 60% de los individuos o en algo menos de un 30%. Es decir, en la mitad. Por lo tanto, todo esto tiene que ver con aspectos importantes que les animamos a considerar. Hay muchos aspectos relacionados con todo esto que no tienen que ver con gestionar problemas dentro de los equipos, sino con ir por delante y crear los climas de comunicación adecuados para que esto sea cada vez más fácil. No son mediciones que se hacen cada semana en las organizaciones, son mediciones y estudios que se realizan cada X tiempo en momentos donde se está redactando una estrategia para que la organización genere músculo, adelgace en sus procesos burocráticos y genere mayor proactividad. Así que este es uno de los aspectos que también ese diplomado tocará. Recuerden el análisis del cliente interno, es decir, de los miembros del equipo en cualquiera de los niveles que participan en la creación de valor de un resultado final, cuyo resultado al final es que alguien, una empresa, venda sus servicios o que una empresa venda sus productos tangibles o su proceso ideológico si hablamos de otro tipo de corporaciones. Pues todo eso estará ahí. Se mide con los dispositivos que hablábamos en la primera sesión, electroencefalografía, medidores de actividad electrodermal, el facial coding, con sistemas de eye tracker, tanto en fijo como en móvil, que nos permiten obtener respuestas a todo esto que hemos dicho
sin necesidad de preguntarle a alguien racionalmente. Si le preguntamos, vamos mal. Pues muchas gracias por su atención y ahora pues tanto Salomón como el profesor Darío Atencio como cualquiera de ustedes es el momento de poder escuchar sus observaciones, cualquier comentario o por supuesto cualquier pregunta que esté en mi mano atender de utilidades del neuromarketing dentro de la organización. Bueno, primero agradecer nuevamente al magíster Gabriel Carrascosa, presidente de la Asociación Europea de Neuromarketing, porque se aguanta el sueño cada martes por nosotros. Ya son más de las 2 de la madrugada en España y aquí está con nosotros. Segundo, pues recordarles a todos que estamos ya prontos a iniciar oficialmente el diplomado. Estas son las sesiones previas. Y pues nada, a ver entonces qué preguntas tenemos para el tema de la aplicación del neuromarketing dentro de los equipos de trabajo. Yo le hago una, profesor Carrascosa, algunas tácticas de neuromarketing, entre ellas el neuromarketing olfativo y la musicalización de los espacios en las mediciones que se han hecho, ¿qué tanto aportan a los cambios de conducta dentro de las organizaciones? Buena pregunta. El neuromarketing interno no se utiliza tanto los elementos de forma aislada, sí se utilizan más en espacios de compra, de retail y demás, donde son altamente efectivos. En los procesos actualmente ya el impacto por ejemplo, de la música en ciertos procesos ya está permitiendo hacer predicciones de compra. Se ha llegado a tener tanta información que ya no solamente se detecta el efecto, sino se ha podido llegar a conectar con predicciones de compra en esos espacios. Eso sí, y en marketing olfativo pues también hay muchos resultados. Dentro de los equipos de trabajo no se trabaja tanto ese elemento como crear espacios, tanto físicos dentro de las organizaciones, tanto físicos, eliminando barreras arquitectónicas. Recordarán que por año en muchas oficinas el proceso era crear cubículos donde las personas no pudieran verse con otras para no distraerse. Espacios cerrados, ya no me refiero que sean tan estrechos donde uno no se pueda mover, no hablo de ningún extremo, sencillamente como que aislando al individuo para que no se distraiga y esté concentrado. Y todo eso se ha podido medir el resultado tan devastador que a nivel emocional genera, ¿no? La ausencia de otros elementos. Hoy día yo tuve ocasión de verlo en algunos nuevos edificios en Ciudad de Panamá, en mi último viaje, donde está apostando por espacios verdes aún dentro de las oficinas, muros verticales, espacios más abiertos, no solamente donde entre más luz, sino donde los seres humanos puedan sentir que trabajan junto a otros seres humanos, porque luego se le piden resultados de grupo. Se le piden resultados de grupo y entonces se tiene que crear el espacio. Esto, el temor por muchas décadas en algunas organizaciones será, bueno, entonces la gente dejará de trabajar y se pondrán a charlar, ¿no? Vamos a perder mucho el tiempo, dejamos de trabajar, lo cual demuestra una clara falta de confianza en los verdaderos profesionales. Un profesional trabaja y trabaja bien. Y cuando se junta con otros profesionales que trabajan bien, 2 más 2 suman 5 o suman 6. Por lo tanto, un espacio que contribuye al buen desarrollo del individuo no solo no resta rendimiento, lo suma, ha quedado sobradamente acreditado. Claro, el espacio solo por sí solo no sirve y entonces se crean los espacios de comunicación abiertos y espacios de comunicación más reducidos en la cantidad. Las grandes reuniones de 15, 20, 30 personas para hablar de asuntos perdieron la batalla hace mucho tiempo. Eso ya se deja para las grandes cumbres políticas que normalmente se suele decir a nivel de noticias después que no han servido para mucho y que al final lo avanzado no ha sido gran cosa. Se crean espacios de trabajo mucho más próximos y más reducidos donde la conversación, en el mejor de los sentidos, fluya y donde se pueda mantener la actitud de escuchar. Así que actualmente, por cerrar la respuesta, se está combinando la creación y el diseño de espacios. Esto entra dentro de lo que se está llamando neuroarquitectura, que ya está funcionando. Hay despachos de arquitectos que están trabajando el diseño de espacios bajo criterios de neurociencia. La neuroarquitectura no es una palabra de moda, no es para impresionar a nadie, es así, neuroarquitectura, pero eso tiene que ir unido con una estrategia de comunicación interior que fomente la creación individual, la creación de valor individual y la inteligencia colectiva. Es vital. Las organizaciones del futuro de éxito serán las que generen mejores procesos de inteligencia colectiva, aunque sea entre 10 trabajadores.
Muchas gracias. A ver, ¿quién tiene otra pregunta? Sí, más que pregunta es primeramente agradecer al doctor Gabriel por estas explicaciones. Verdaderamente, escuchándolo, me lleva a ubicarme cuando estábamos trabajando en una empresa de productividad, donde la productividad de los colaboradores se medía precisamente horas hombre productivas, ¿no? En realidad, cuando estaba planteando la situación de que esto no va a nacer por arte de magia, sino que la capacitación es la base fundamental y la interacción entre el equipo y que seamos más participativos, más colaborativos, tendremos mejores resultados. Es interesante. Entonces, utilizó alguna terminología que me hizo recordar que anteriormente se medía la productividad como en forma muy brusca, o sea, se trataba el individuo no como un colaborador, por eso que quizás se le llamaba obreros. Y entonces, a medida que he ido avanzando todo lo que es gerencia, la productividad, la terminología, vemos que ahora nos encontramos como en una familia y vemos la productividad en una forma diferente a como la veíamos antes, porque antes la veíamos como una amenaza, porque éramos medibles en base a la productividad. Y escuchándolo, doctor, me hizo recordar y a reflexionar que cómo cambia el tiempo, y buscando la productividad ya no se golpea al colaborador, sino hay muchas formas, muchas estrategias para motivarlos y que todos en equipo tengamos una mayor productividad, y al ver una mayor productividad hay una mejor rentabilidad y viene lo que es el retorno a la motivación e incentivo. Muchas gracias, doctor Atencio. Exactamente así. Coincido al 200% con usted, porque solamente los equipos que funcionan así van a seguir funcionando. Los tiempos de que las personas no piensen, sino que hagan, se murieron hace mucho. Es verdad que quizá todavía en algunos sitios no se hayan dado cuenta, ¿no? En algunas empresas, pero al final todos nos vamos a dar cuenta. Esto es como la ley de la gravedad. Solo cuestión de tropezar para encontrar el suelo. No requiere más. A ver, ¿quién más tiene alguna otra pregunta, opinión o aporte? Fabiola. Doctor Gabriel, qué difícil es aplicar esto, sobre todo en los denominados call center. Es cómo se puede hacer como líder de una empresa como un call center, donde todo es como muy conductista, así muy recto, y motivar, porque la verdad la mayoría de las personas que trabajan en estos lugares, sin desmeritar el trabajo, lo hacen por la plata y no precisamente por esa motivación dentro de la empresa, ¿no? Cierto, Fabiola. Es complejo, pero no difícil. Puede requerir un tiempo, pero no es una utopía. No me refiero solo por la cantidad de resultados que ya se van recogiendo en muchas empresas, pero es cierto, hay que resignificar algunos procesos de trabajo. Y no estoy abogando por ninguna corriente filosófica a 100 años vista. Hay que resignificar. Muchos procesos de trabajo en ese sentido, call center o algunos otros procesos similares, me gustó la frase del doctor Atencio cuando aquello de los obreros, y no estamos hablando de ideologías, estamos hablando de saber en realidad qué materia prima estamos manejando, ¿no? Cuando alguien tiene que manejar una materia prima delicada, maneja cristal fino, coge las cosas de una manera diferente, las sostiene diferente que cuando maneja acero inoxidable, ¿no? Almacena de forma diferente. En lo físico nos es muy fácil distinguirlo. No apilamos igual bultos muy pesados que bultos muy livianos. No apilamos igual lo que es sólido que lo que es frágil. Sin embargo, ¿por qué? Porque somos conscientes de la materia prima. La materia prima de un proceso de creación de valor son los seres humanos. Digo la materia prima de forma entrecomillada. Son las personas, somos las personas. El éxito de este diplomado son las personas que podamos estar aquí. Si no hay personas, no hay diplomado. Y si todos hacemos para que no funcione, no funcionará.
Entonces, no hay, es tan sencillo como eso. Entonces, hay que resignificar algunos procesos. Muchos de esos procesos están centrándose solo en el resultado de las ventas. Se sigue buscando como objetivo la venta, y la venta es una consecuencia, no es un objetivo. Y mientras que no entendamos esto, bueno, la palabra no es entenderlo, mientras no interioricemos esto, seguiremos buscando objetivos a través de caminos que tienen solamente el corto plazo. Y entonces solamente tendremos personas que solo estarán haciendo algo solo por la plata. La plata es necesaria para comer, por lo tanto no se puede trabajar al margen de la plata. Pero está muy bien definida esa frase, Fabiola, el del solo por la plata, cuando la propia estrategia de la empresa solo se focaliza en eso. Y queremos además cariño, queremos además implicación, queremos proactividad, queremos fe en el proyecto. Utopías no, ingenuidades no, pero creemos en la alineación de intereses empresa-trabajador, o pensamos que el trabajador es un ser inerte. Creo que tendremos que hablar, vamos a seguir hablando mucho de inteligencia artificial en los próximos años, pero creo que uno de los riesgos que tenemos es hablar tanto de inteligencia artificial que se nos olvide hablar de la inteligencia natural de las personas, que hablemos tanto del riesgo de la inteligencia artificial y se nos olvide el enorme riesgo de olvidarnos de la que no es artificial, de la que compone las personas. Y esto no puede ser una corriente filosófica porque no tenemos tiempo que perder. Las empresas trabajan siempre contra el reloj. Si los resultados no vienen pronto, no funcionarán y no van a venir pronto, solamente por apretar donde no funciona. Igual que nadie oye más solo porque le chillen muy fuerte en el oído. Tenemos a Juan que quiere aportar. Bueno, muy buenas noches para todos. Aquí en Colombia es ya de noche y allá en la madrugada, pues, en España. Realmente yo estoy muy contento de participar en estos espacios. Yo el martes pasado no pude acompañarlos por un tema laboral y hoy pues tenía un tema de señal, pero escuchándolos a todos, yo creo que las mismas dinámicas de los cambios generacionales nos hacen ajustar los procesos organizacionales. Es decir, hoy por hoy vamos a encontrar generaciones que no están dispuestos a soportar ciertas situaciones dentro de la organización. Por ejemplo, estilos de liderazgo autoritarios que de alguna manera impactan significativamente en estos cambios generacionales. Entonces, precisamente el neuromarketing, desde su estructura orgánica o desde su aporte orgánico, a entender lo que pasa con el consumidor, a entender qué es lo que motiva y lo emociona. Eso mismo pasa con los colaboradores dentro de la organización. ¿Cómo podemos enamorarlos cada día más para que esos índices de rotación disminuyan? Porque finalmente todo se va a ver reflejado en la rentabilidad de la compañía. Cada vez que sale un colaborador de una compañía e ingresa otro, ese es gasto en tiempo, gasto en reinducción o inducción, en dotación. Entonces, cada uno de esos aspectos impactan significativamente en un tema presupuestal. Entonces, cuando trabajamos, por ejemplo, el endomarketing, que incluso me imagino que también tiene que ver con el neuromarketing, es entender cómo estos cambios generacionales podemos retenerlos desde sus particularidades y desde sus necesidades y que se genere ese engagement con la organización a partir de los aspectos que lo movilizan para que desarrollen sentido de pertenencia. Entonces, nada, muy de acuerdo con cada uno de sus aportes y quería también hacer mi aporte. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Excelente escucharle y también me sumo a esas ideas. Bueno, yo creo que ya hemos hecho que el profesor Carrascosa se desvele bastante. Agradecerles a todos, recordarles que, bueno, ya vamos entonces a estar enviando las comunicaciones a través de los correos electrónicos y vamos a formar entonces ya el nuevo grupo, pues ya las comunicaciones a través del WhatsApp de los WhatsApp etiquetados de aquellos que habían solicitado la información, pues ya esto hemos depurado y vamos entonces ahora ya a formar el grupo ya final del diplomado. No sin antes también agradecerle a la UNACHI por unirse a este diplomado, que también pues va a aportar una importante cantidad de alumnos. Así que, bueno, muchísimas gracias, profesor Gabriel. Atentos entonces todos a sus correos electrónicos para las siguientes indicaciones y estamos en contacto muy pronto. Profesor Gabriel, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a todos ustedes. Buenas tardes, buenas noches y hasta muy pronto. Cuídense. Hasta luego. Chao. Buenas Gracias, noches. que estén muy bien. Hasta luego. Que esté Chao, bien. Hasta buenas pronto. noches. Chao.